Muy bien, ahí estamos en vivo. Soy el pastor Ángel Ferreira y junto a mi querida esposa Melanie estamos compartiendo una vez más a través de la radio y a través de las redes sociales, como el Facebook. Vamos a estar compartiendo estas enseñanzas que son tan importantes de la palabra de nuestro Señor Cristo Jesús y Salvador. Hoy vamos a estar compartiendo el fruto de la justicia. Eso vamos a estar compartiendo, el fruto de la justicia. A tomar papel y lapicera. Y vamos a arrancar desde Efesios capítulo 5, del 8 al 9. ¿Sí? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pastor Ángel y Melanie Ferreira, y a nuestro Facebook oficial, Pastor Ángel y Melanie Ferreira. Hoy estamos en doble también a través del Facebook de la radio. Así que, queridos hermanos, vamos a estar compartiendo esta enseñanza para todos vosotros. Vamos a orar para recibir esta palabra, ¿sí? Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Y gracias a Cristo Jesús, Gracias, Cristo Jesús, por dar la vida por nosotros. por haber dado la vida por nosotros. Y enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y basado en tu verdad, compartimos tu palabra para grandes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, queridos hermanos, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Dice la palabra del Señor, vamos a ir directamente a Efesios capítulo 5, versículo 8 al 9. Dice la palabra: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es palabra del Señor en el Espíritu. Amén. Amén. Bueno, acá observamos, para poder entender esto tenemos que leer Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. ¿Qué nos dice ahí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí tenemos. Entonces vemos que nosotros hemos hecho este desarrollo en todos estos jueves, 9 jueves, desarrollando los 9 frutos del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En los 9 frutos del Espíritu Santo de Dios, en donde encontramos el número 1, encontramos el amor, 2, gozo, 3, paz, número 4, paciencia, número 5, benignidad, número 6, bondad, que está lo mismo que está en Efesios. Número 7, la fe, el fruto de la fe. Número 8, el fruto de la mansedumbre. Número 9, el fruto de la templanza, ¿verdad? ¿Para qué todos estos frutos? Para lo que dice el versículo 25 acá, en Gálatas 5:25. ¿Para qué? Para que vivamos por el Espíritu. O sea que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque vemos que acá el apóstol Pablo hace mención a los Gálatas porque estaban fuera del Espíritu, todos andaban en peleas, en divisiones, en envidias, en muchas cosas tristes que suelen pasar también en este tiempo en la familia de la fe. Entonces, luego escudriñando las Sagradas Escrituras, nos encontramos acá en Efesios, también que le dice a la gente de Efesios, le hace mención, ¿verdad? Dice Efesios 5 del 8 al 9, habla de la luz, pero también habla en el versículo 9 porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En toda bondad, justicia y verdad. Pero habla del fruto del Espíritu. Uno puede decir, bueno, pastor, pero los frutos del Espíritu, uno puede decir Génesis 2 y Génesis 3, el fruto del árbol de la vida. No. O sea, no tiene nada que ver, porque acá dice exactamente fruto del Espíritu. Yo solamente estoy predicando lo que la Biblia a mí me dice en el fruto del Espíritu. Después fruto hay, podemos decir muchos frutos. Hasta frutos de qué? Hasta de la higuera que nos dio fruto, por así decirlo. Pero acá el enfoque es el fruto del Espíritu, porque el Señor quiere que demos estos frutos del Espíritu. ¿Y por qué hoy nos quiere hablar en el fruto de la justicia? Miren, si uno va a hablar de la justicia de Dios, teológicamente y bíblicamente, es para hacer un congreso más o menos en 3 semanas, porque habla tanto la Sagrada Escritura de la justicia, es impresionante desde el principio hasta el final. Pero yo lo he resumido en un enfoque que tiene que ver ¿con qué?
con el fruto y qué significa para nosotros y cómo nos tenemos que manejar nosotros con ese fruto, que es un fruto de justicia. Vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, ya que el tiempo es muy importante. Vamos a ir primeramente, presten atención, por ejemplo, ustedes vayan anotando Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Pero por ejemplo, yo hago una pregunta a todos vosotros como para que vayan pensando. Por ejemplo, ¿por qué medio o de quién obtenemos el fruto de la justicia? ¿Cómo obtenemos el fruto de la justicia? Porque estamos hablando del fruto de la justicia. Pero ¿cómo lo obtenemos? ¿Por el medio del Padre? ¿Por medio del Hijo? ¿Por medio del Espíritu Santo? Tienen 9 segundos para pensar. Rápido, ¿verdad? Entonces en este momento, ustedes que les gusta tanto la Sagrada Escritura, ¿qué van a empezar a hacer? Van a hacer que el Espíritu recuerde todas las cosas que se ha hablado. Por eso es que ahora van a entender por qué en Juan 14, en el versículo 26, el Señor ¿qué dijo? Y el Espíritu recordará todas las cosas que os he hablado. Quiere decir que la persona que logre captar esto que estoy diciendo, ya sabe. Porque le está recordando el Espíritu, que es la Sagrada Escritura. Pero si la persona no se instruyó en la Biblia, no lo puede sacar a esto. ¿Podemos jugar a la adivinanza? Ah, sí. Para mí es el Padre, sería adivinar. Para mí es el Hijo. Para mí es el Espíritu Santo. Entonces, esto nos lleva a qué nos lleva, a qué importante que es afilar la espada. O sea, estar afilando la espada, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice entonces la Sagrada Escritura. A ver qué dijeron ustedes y a ver qué nos dice la Sagrada Escritura, ¿sí? O sea, ¿qué dicen ustedes la otra vez? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Bueno, ahora vamos a saber qué dice Filipenses, lo confirma Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. ¿Qué nos dice ahí? Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. O sea, la pregunta era, ¿por medio de quién se obtiene el fruto de justicia? ¿Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Y acá vemos la respuesta, ¿verdad? Vemos la respuesta que nos dice, llenos, dice el versículo 11, de fruto de justicia, que es el fruto del Espíritu Santo mencionado anteriormente en Efesios. Llenos de fruto de justicia que son por medio de quién? Solamente por medio de Cristo Jesús. O sea, por medio solamente la salvación y la justicia llega a través de Cristo Jesús. ¿Y qué tipo de justicia sería? La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es ponernos a cuenta con Dios. Es la redención a través de la gracia, a través de Cristo, es recuperar lo que Satanás destruyó, lo que Satanás vino a hurtar en el Edén, en la creación. Lo que vino a destruir Satanás, Dios envía a su Hijo. A su Hijo. Y hoy justamente vamos a estar compartiendo en la iglesia qué es, por qué el Padre se maneja así con el Hijo y por qué con el Espíritu Santo, referente a esa Trinidad que trabajan las tres personas en conjunto y qué significa todo eso. Pero miren acá cómo la Sagrada Escritura nos dice en el versículo 9, y esto pido en oración, dice el apóstol Pablo a Filipenses, en el Espíritu, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué dicen ciencia? ¿Qué es la ciencia, pastor? No vamos a hablar del tema, pero el don de ciencia es lo que tenía nuestro Señor Jesucristo, que es el don de ciencia. ¿Qué es el don de ciencia, pastor? Por ejemplo, les pongo un ejemplo para que entiendan. Juan capítulo 4, si leemos el versículo 18 y 19, o 17, 18 y 19 de Juan 4, Jesús le habla a la mujer samaritana, le dice, ve, llama a tu marido y te daré esta agua. Él le dice que no tengo marido, pero Jesús le contesta, ahí entra el don de ciencia. ¿Qué es don de ciencia? Esto es don de ciencia. Jesús le contesta, bien has dicho, porque 5 maridos tuviste, más el que tienes ahora no es tu marido. Y a ella le dice, ¿eres tú acaso profeta? Entonces, ¿qué es don de ciencia? Es justamente esto, que vos estás hablando con una persona y al tener el don de ciencia ya sabes quién es esa persona, como Jesucristo sabía que esta mujer ya había tenido 5 maridos. Muchos tienen este don de ciencia. Entonces, atento por ahí cuando quieras mentirle algo a un pastor y si tiene el don de ciencia, apenas empezás a hablar, ya Dios le marcó todo, quién sos, de dónde venís, qué vas a hacer, etc.
Ese es donde se dice. Y luego dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahí habla de sinceridad, ya no podemos mentir. Y ahí dice llenos, si vamos a hablar de amor y sinceridad, del fruto de justicia, que son por medio de Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. O sea que todo lo que es de Cristo es para la gloria y alabanza del Padre. Todo es para el Padre, en el nombre de Cristo. Ese es el enfoque. Todo el Padre, en el nombre de Cristo. Ahora bien, vamos a otro ejemplo más. Entonces hemos visto acá que el fruto de la justicia es dado por intermedio de Cristo Jesús, y decimos amén. Otra pregunta más. ¿Qué tenemos que tener para sembrar el fruto de justicia? A ver, ¿qué tenemos que tener, por ejemplo? Mientras están ustedes del otro lado pensando, estos 9 segundos de pensamiento. Después se salió humo de la cabeza ahora a todos. Bien, si vos te gusta la palabra, o conoces a un pastor, o te encanta cómo ministra tal hermana, tal pastor, etc. ¿Qué tiene que tener esa persona? ¿Qué tiene que tener esa persona referente a este enfoque? ¿Qué tiene que tener referente al fruto de la justicia? ¿Qué tiene que tener para sembrar el fruto de justicia? ¿Qué tiene que tener? Ustedes de notado me están diciendo, bueno, tiene que tener la palabra, a ver, tiene que tener los frutos, o pueden decir muchas cosas. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra, qué tenemos que tener. Y ahí viene la parte, yo sabía que era eso. Pero bueno, Santiago capítulo 3, versículo 18, ¿qué nos dice? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Paz. Para sembrar el fruto de la justicia. Tenemos que tener paz, porque lo contrario de la paz ya sabemos qué es. Pero si está hablando la palabra, es el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Acá vemos que el apóstol Santiago está haciendo esta palabra porque hay muchos que estaban sin paz. Por ejemplo, yo vengo a la radio, ¿verdad? Y quiero sembrarte la palabra de Dios. Pero mientras te voy sembrando empiezo, a ver qué ejemplo puedo poner. Pero escúchame bien lo que te voy a decir, porque escúchame, presta atención lo que te dice el Señor. Y vos estás del otro lado, qué cargado que está. O sea, a Jesucristo nunca lo hemos visto con esa reacción, esa forma de llevar el Evangelio. Solamente lo hemos visto que actuaba de esa forma, manga de víbora, decía, pero solamente los fariseos. Pero después tú le hablabas con paz, con mansedumbre, con templanza, con frutos, tranquilo. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Acá está, Santiago capítulo 3, 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. Entonces, si nosotros analizamos la Sagrada Escritura, en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, dice, pues ¿cómo creerán en quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva del Señor, pero Amén. En paz. Anunciar el Evangelio de Dios a toda criatura. Vamos a otro ejemplo más, referente a este fruto de justicia. Por ejemplo, ¿qué tiene que morir en nosotros para recibir el fruto de la justicia? En este momento tenemos que analizar esto. A ver, ¿qué tiene que morir en mí para que yo pueda recibir el fruto de la justicia? ¿Qué tiene que morir? Ya sé qué están diciendo. Lo primero que están diciendo la carne mucho. ¿Será así? Vamos a ver. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puede morir? Muere la semilla. Tiene que morir la semilla para... Bueno, todo lo que están pensando está bien, es bueno para pensarlo. Pero vamos a ver qué tiene que morir en nosotros. ¿Esto es para qué? Para analizar. Cuando escuchemos ahora la palabra, en 1 de Pedro 2, cuando escuchemos la palabra, esto quiere decir que ustedes, ¿qué tienen que analizar? Creo que algo se está filtrando ahí del auricular. ¿Qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar algo muy importante. El fruto de la justicia. ¿Qué tiene que morir en nosotros? Es decir, que yo puedo estar en este momento en el camino de Dios como cristiano,
pero de repente, estando en el camino de Dios, hay algo que no murió en mí. Entonces, si no murió eso que vamos a leer ahora a continuación, ¿cómo puedo yo decir que tengo un fruto de justicia? ¿Qué quiere decir esto? Que estoy viviendo una vida sin justicia. Quiere decir que yo como persona, ¿qué soy? Injusto. La Biblia dice, yo no he visto justo desamparado, pero también dice la Biblia que el injusto tiene que pagar su consecuencia. Entonces, ¿qué tiene que morir en mí entonces? Vamos a ver, ¿qué dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué dice que tiene que morir? A los pecados. Escuchen acá. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué tiene que morir en nosotros? El pecado, el viejo hombre, tiene que morir el pecado original. Ese es el pecado el cual nos hace mención a la Escritura, al cual el Señor venció. Muchas personas dicen, pastor, es un error decir que un hombre puede perdonar pecados. Bueno, en Mateo 9 le dijeron que era una blasfemia que Jesucristo siendo hombre pueda perdonar pecados y a través de eso por eso lo mataron. Pero después Él vence el pecado en la cruz. Pero resulta que cuando resucita Jesucristo, en Juan 20, versículo 21 al 23, ¿qué le dijo a los apóstoles? Los manda a predicar, vayan y sopla y dice, reciban el Espíritu. Pero ¿qué les dice después? Perdonen los pecados. Perdonen pecados. No quiero confundir. Ponga la marca ahí, vaya a Juan 20, 23. ¿Por qué quiero decir esto? Por los discernimientos bíblicos y confusiones. Muchos nos reunimos a congregarnos y ya no se pide perdón por pecado. Falsa doctrina. ¿Por qué? Porque dicen, no, el Señor se llevó todos nuestros pecados en la cruz. Mirá vos. Isaías 53, hasta nuestras enfermedades. ¿Pero qué enfermedades? Eso hay que escudriñar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Él se lleva el pecado original. Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque nacemos bajo pecado. Romanos 5:12, por la culpa y consecuencia de un hombre que es Adán, o sea, Adán y Eva, todos nacemos bajo pecado. Pero algunos dirán por ahí, no, los bebés no tienen pecado. Entonces, ¿por qué? Si analizan 1 Corintios 7, versículo 7 en adelante, dice que los hijos que nacen en fornicación nacen impuros. Pero acá está hablando de algo muy fuerte. Está hablando de que tenemos que morir al pecado. O sea, nosotros morimos al pecado confesando a Cristo, aceptando a Cristo y formando parte del reino de Dios a través del bautismo. Juan 3:5, nacemos del agua y del Espíritu para formar parte. No dice que es para salvación, sino para formar parte. Por eso muchos fueron bautizados, los bautizó Juan el Bautista y los discípulos de Jesús, pero cuando llegó la hora de la cruz no había ninguno de todos los bautizados queriendo defender a Cristo. O sea, no es para salvación. O sea, es para arrepentimiento. ¿Pero qué es para salvación? La confesión. Yo confieso a Cristo, Romanos 10, versículo 9 al 10, si confesares con tu boca para salvación. Pero encima de que ya lo confesé, tengo que manejarme, esforzarme, como dice Apocalipsis, hasta el final para lograr entrar. O sea que no es tan fácil como se pinta por ahí. Todos nos tenemos que esforzar para entrar en el reino de Dios, dice Lucas 16:16. Pero por ejemplo, porque se dice que el hombre no puede perdonar pecado, pero la Biblia dice lo contrario, que sí. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús quiere que perdonemos pecados si Él en la cruz ya Él nos limpió de todo pecado? ¿Por qué hay mala interpretación? Por eso que dice Juan 20, versículo 23. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Eso le dice, ¿verdad? Pero en el versículo 21, ¿qué le dice? Pasa Entonces, a vosotros. Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Los envío, o sea, nos envía. Vieron que yo leí Romanos 10, 14,
y 15, ¿cómo predicarán si no son enviados? ¿Usted fue enviado a predicar? Amén. Yo fui enviado a predicar a la radio. Y sí, pastor, porque dice la palabra, ¿cómo van a predicar si no son enviados? Porque, o sea, el que predica es porque fue enviado sí o sí, si no yo estaría, no sé, por ahí poniendo una bailanta, por así decirlo. O estaría haciendo un negocio paralelo del mundo, etcétera, etcétera. Pero somos enviados a predicar, o sea. Pero ¿qué pasa cuando estás en el obispado, en el sacerdocio, en un nivel de pastor? El pastor cuida a la oveja, como dice y enseña el Salmo 23, el buen pastor, pero nos enseña a nosotros cómo tenemos que ser con las ovejas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pecado le tengo que perdonar yo a la oveja? Están los que vienen por primera vez. El que viene por primera vez todavía no fue perdonado el pecado original. Por eso, en Mateo 16, versículo 16 al 21, dice, todo lo que ates en la tierra o en el cielo será atado o desatado. Quiere decir, uno puede atar o desatarse, perdonar o no perdonar. Por eso, para entender esto, tienen que leer Hechos capítulo 5, en donde lo vemos a Pedro que no le perdonó el pecado de Ananías y Zafira y murieron porque le robaron el diezmo a Dios, al Espíritu Santo, mintieron al Espíritu Santo con la heredad que vendieron. Yo le digo para que anoten, para que no se confundan. Yo explico todo esto porque a Jesús lo criticaban, pero también a nosotros los pastores que damos los versículos nos tienen que respaldar la Biblia, porque si no, uno ya te dice son anatemas, quiere decir que estamos confundiendo a la gente. Estamos hablando a través de las Escrituras. Bueno, pero Jesús le hablaba a los fariseos con la Escritura y nunca la entendieron, o sea, existen los fariseos en este tiempo. Por eso presten atención, porque te hace libre la Biblia, solamente la Escritura. Entonces, luego, ¿qué le dice en el versículo 22-23? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Y ahí recién le dice, a quienes perdonaren los pecados, les serán perdonados. ¿A qué pecado? Claro, si vos venís por primera vez a una iglesia, y vos estás en cualquier lado, pero venís a una iglesia, ¿quién es el que está preparado para que se te perdone ese pecado? Y te hace la confesión, la oración de fe y el bautismo. El pastor. Amén. Entonces tiene la autoridad para que se te sea perdonado el pecado original. Y ahí se te perdona y empezás una vida como cristiano. Pero ya el pecado original ya no lo tenés, porque hubo una confesión, ¿verdad? Pero ahora viene la parte. Pero después el cristiano sigue mintiendo, porque hay personas que aceptaron a Cristo, son cristianos, pero mienten. Algunos aceptaron a Cristo, hablan de Dios, pero hacen adulterio. ¿Usted conoce a una persona que miente? Uf. Bueno, esa persona no está en la perfecta justicia, porque miente. Y tampoco puede decir que forman parte del reino de Dios, porque miente, porque el padre de la mentira es Satanás. Pero sí decimos que somos cristianos, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama ese pecado? Pecado por su propia concupiscencia. Entonces, cuando va a la iglesia, ya se le perdonó el pecado original, pero está sentada ahí la persona. Pero el pastor sabe y Dios sabe que esa persona está sentada ahí, pero está en pecado. Porque ha mentido, porque ha fornicado, porque hizo adulterio, o porque robó, o porque está envidiando a alguien, muchas formas. Todo lo que es malo es de impio, o sea, no es de justo, es de injusticia, no de justicia. ¿Y qué hay que hacer? Hay que orar. El hombre de Dios tiene el poder para decirle, Padre, basado en el pasaje de Juan 23, perdona estos pecados. ¿Y qué hace el Señor automáticamente? Le perdona. Pero hay muchas personas que llegan a la iglesia, marca ahí para tener que ir a 1 de Juan capítulo 1, versículo 8, que me tocó experimentar a mí como pastor, que dice, no, pastor, yo soy cristiano, tengo una vida santa, no tengo ningún pecado. Ah, mira vos. Y si yo te digo que sí tenés pecado, no, dice la persona. Bien, entonces ya automáticamente me doy cuenta que estoy frente a una persona, primero que no conoce la Biblia, segundo que es farisea y segundo que es injusta. ¿Por qué? Porque ¿qué te dice la Sagrada Escritura en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8? Lea el versículo 8 primero. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es lo que no está en nosotros? La verdad. ¿Y qué es la verdad? La Biblia. Por eso yo dije, me doy cuenta que no conoce la Biblia. La verdad no está en la persona. Porque dice... ¿Escucha? Sí, no sé por qué se escucha de fondo una música, pero ahí la vamos a controlar. Entonces, ustedes presten atención. Si ustedes prestan atención, ustedes van a tener que leer el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos
¿Cómo dice? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. no está. O sea, no está en la palabra. Quiere decir que uno tiene que confesar, arrepentirse. ¿Y qué hace el hombre de Dios que está encargado? Tiene que entregar al Señor y decir, quedas perdonado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero alguien dirá por ahí blasfemia, como le dijeron a Jesucristo en Mateo 9. Por eso Jesús dice, ¿qué más fácil decirle a este hombre? Tus pecados son perdonados, levántate, anda. Entonces lo quisieron matar a Jesús, que era una blasfemia. Entonces, ¿qué es Jesucristo? Prácticamente al mandarlo a los apóstoles a perdonar pecados, lo estaba mandando a que lo maten. La respuesta es que por decir la verdad sí, porque después lo mataron también por predicar la verdad. ¿Sabía usted que lo mataron? Sí, sí. Bien. ¿Usted cree que le va a ser fácil predicar Juan 8:32, el programa, en un programa de tele o de radio, predicando la verdad? No, rápido. No es fácil, no es fácil. Yo creo que no. No va a ser fácil, jamás va a ser fácil. En este tiempo de mucha doctrina. Porque cuando vos predicas la verdad, al que le duele son a los líderes que están en falsa doctrina. Es como que yo me vaya, no voy a nombrar iglesia, pero que como vaya a iglesias conocidas X que adoran una estatua, por ejemplo, no voy a decir cuál, por ejemplo, para que no me juzguen y me critiquen. ¿Cómo hacer para hacerle entender a esa persona? Imposible. ¿O acaso no hemos visto que los judíos anduvieron por idolatría 400 años en el... 40 años en el desierto, más 400 años que estuvieron de esclavos? No se acaba y esa generación murió en el desierto. O sea, es algo que parece imposible. Para una nación uno tiene que tratar de predicar la verdad. Amén. Entrar en el nivel espiritual para que se conozca la verdad. Entonces, ¿qué tiene que morir en nosotros? Dice acá, en 1 Pedro 2, el pecado. ¿Cómo que tiene que morir el pecado? ¿Y de qué forma muere el pecado? Cuando nos arrepentimos. ¿Cuándo? ¿Me postro en mi casa? Ah, sí, postrate, orá, el Señor te escucha. Pero dejó ministros, Hebreos 13:17, sujetados a vuestros pastores. Todo el pueblo del principio estaba sujetado primero a Noé para que suban a la barca. Si no, se morían, y se murieron por no sujetarse a Noé. Se salvó la familia nomás. Ahora después vino Abraham, tenía que seguir la familia, tenía que seguir a Abraham, pero Lot se fue afuera y vino Sodoma y Gomorra. Luego había que seguir ¿a quién? A Moisés. Los que no siguieron a Moisés perecieron en el desierto y se abrió la tierra al infierno. Luego vino Josué, tenían que seguir a Josué para la tierra prometida, etcétera, sigue. Y luego vino Cristo Jesús, seguir a Cristo. Luego se va Cristo y dice, ahora los dejo a ustedes encargados. Juan 14:12, harán las obras que yo hago y mayores harán, yo me tengo que ir al Padre, pero enviaré la promesa del Espíritu Santo. Ustedes van a hacer todo lo que hacía yo. ¿Qué, pastor? Predicar la palabra, sanar enfermos, expulsar demonios, hacer la Santa Cena, hacer la unción del aceite, perdonar los pecados. Todo eso. Porque tenemos el espíritu de poder. Ese es el espíritu de poder. Amén. ¿Entiendes? O sea, todo esto es muy espiritual. Yo hablo en este término porque Dios me puso en mi camino, tanto en mi iglesia como colegas y muchos, que no aceptan estas palabras. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no acepten si está escrito? Y Dios me las pone a la persona a propósito para que Dios me está haciendo ver a mí cómo, porque está escrito, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. O sea, el pueblo muere por falta de conocimiento. Ahí entendí por qué me mandó a poner un programa Juan 8:32. Que le estamos haciendo suave todavía. Porque la verdad, como dice Hebreos 4, es una espada que atraviesa, pero solamente le duele a los que tienen malos espíritus. Quiere decir, como dice ahí, si decimos que no mentimos, la verdad no está en nosotros. Y lo hacemos en mentiroso. ¿Y qué hay que hacer? Lo que dice el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9 de primera de Juan capítulo 1, versículo 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Pero como lo dice literal, uno cree que yo lo hago individual. Pero toda la Biblia está bajo sujeción. Sujeción a los que manejan la iglesia. Entonces dice, vení a la iglesia y confesá tus pecados. Eso está queriendo decir. O sea, tienen que confesar. Acá el apóstol Juan está haciendo mención de lo que le enseñó nuestro Señor Cristo Jesús. Para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Si no, no podés. Como decir, bueno, me bautizo yo solo, me voy a meter en una pileta, tengo poder para bautizarme solo. No, no es así. Todo está bajo liderazgo. Entonces, ¿qué dice acá en primera de Pedro 2, versículo 24? ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos en ¿quién? En la justicia, y cuyas heridas fuiste sanados? Y ahí te manda rápido a Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, dice que por sus llagas fuimos sanados. Amén. ¿Verdad? Por sus heridas, por sus llagas, y se llevó nuestras enfermedades. Pero eso es otro tema. Vamos a avanzar ahora. Por ejemplo, otra pregunta más que le hago.
¿Con qué balanza pesa el Señor nuestros pecados? Ponete a pensar un poquito ahí. ¿Cómo el Señor puede poner en la balanza, tus pecados? ¿Cuántos pecados tenés? ¿O cuándo crees que cometiste en tu vida, o por día, o en este tiempo? ¿Estás a tiempo de qué? De arrepentirte. Y estás a tiempo de que el Señor te limpie. Cuando el Señor te limpia, hemos leído recién, se olvida. Te limpia, punto. Y empezás una vida nueva. Ya no tenés ni el pecado original, ni el pecado de concupiscencia. Quiere decir que cuando venga la tentación de pecado de concupiscencia, vos decís, no. Yo me voy a mover en el fruto de la justicia. Para eso está enseñando esto, para que nos vamos en el fruto de justicia. ¿Para qué nos tenemos que mover en el fruto de la justicia, pastor? Porque la Biblia dice, yo no he visto justo desamparado. O sea que si yo estoy en injusticia, mi vida va a ser mal, de mal en peor. Vivo un mal. Voy a vivir de prestado. La luna, ¿por qué vive? ¿De qué vive la luna? De luz prestada. De luz prestada, porque no tiene luz propia. ¿Verdad? Pero nosotros, ¿qué nos mandó a hacer el Señor? Ser luz. Ser luz. ¿Y cómo empezó la prédica el día de hoy? Empezó diciendo exactamente así, en Efesios capítulo 5, del 8 al 9. Empezó, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Vemos otro fruto que es la verdad, que lo vamos a ver el jueves que viene. Pero dice luz. ¿Por qué en luz? Porque en el principio era la luz. Dios creó la luz, que es crear a Cristo. Pero ya vemos luego en Juan 8:12 que Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. Pero ya vemos que luego Él dice en Mateo 5, versículos 14 y 15, ustedes son la luz del mundo, dice. Y yo digo amén. Es lo mismo que dijo en Juan 20:23, ahora ustedes van a perdonar pecado. Y yo digo amén, pero hay mucha gente que dice, no, imposible. ¿Entienden lo que quiere decir? O sea, que es como que queremos tomar lo que a nosotros nos conviene. No tomamos la palabra al 100%. Y eso es muy triste. Entonces tenemos que analizar en qué nivel espiritual estamos. Vamos a ver qué nos dice entonces la palabra. ¿Cómo nos pesa entonces el Señor? ¿Con qué balanza nos pesa? Tú vas a decir balanza esta, con este tipo de balanza. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura, con qué balanza nos pesa si andamos en pecados injustos como la mentira, por ejemplo. ¿Qué dice Job capítulo 31, versículo 5 al 6? Vamos a leer. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño. Ahí nomás, si anduvo con mentira. Y la palabra que nos dice, el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. Ya sabemos que la persona es satánica. Bien. Y si mi pie se apresuró en engaño. Si yo engaño a alguien, ya no soy de Dios, ¿verdad? Número 1. Ahora, también la palabra que nos dice, si tus pies te es tentación de caer, córtatelo. Todo eso lo explica Mateo 3 en tantas parábolas. Ahora, córtatelo. También, eso es en Mateo 6, explica eso. Si tu pie, si tu ojo tiene tentación, córtatelo. Porque es mejor, dice que, entrar al reino de los cielos faltándote una pierna, que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Ahora viene la parte de la pregunta. Versículo 6 dice de Job capítulo 31. Si anduviera con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Ahí nomás. Entonces, ¿con qué pesa el Señor? Con balanza. ¿De qué? De justicia. ¿Y qué estamos estudiando hoy? El fruto de justicia. Entonces, si tú eres cristiano y andas mintiendo por ahí, no andas en justicia. No andas en justicia. Y Dios te pesa con balanza de justicia. Marcos 4:22. Porque no hay nada oculto o escondido que el Señor no haya al descubierto. Eso es así de simple. Es simple y simple. Por eso cuando uno se arrepiente, yo cuando conocí al Señor me arrepentí de todo mi pecado en mi vida pasada. Lo dejé atrás. Ya está. Mi Facebook es el Facebook desde que se inventó el Facebook hasta el día de hoy no lo cambié. Entonces el que hice algo malo con alguien, la persona me puede escribir y decirme lo peor a mí. Mi número de teléfono nunca lo cambié. Es el que tuve siempre. Alguien me puede escribir, lo digo por acá por el ahí, te puedo decir lo que quiera. Las líneas de teléfono acá están activas y cualquiera puede llamar y decir lo que siente si yo hice algún daño. Y si hay alguien que le hice daño, uno se arrepintió y lo entregó al Señor. O sea que uno se tiene que mover en la verdad y en la justicia. Claro que por supuesto como ha Cristo Jesús, en muchas áreas puede haber mancha, pero cuando vos tenés la conciencia tranquila y te acompaña la perfecta justicia y hay un arrepentimiento en tu parte y empezás una vida nueva,
con Cristo Jesús, Él hace nueva todas las cosas. Amén. Los acusadores no te pueden tocar, porque ya sos un hijo de Dios y tenés la armadura de Dios y se mueve en vos, ¿qué? La perfecta justicia. Amén. Como el del lado de la cruz, que era el malhechor que el Señor lo perdonó con su confesión. Prestemos atención acá, vamos a otra pregunta más, atentos acá. Piensen ahora. ¿Qué repartió Dios a los pobres para que seamos ricos como Él? Atención acá. ¿Qué repartió Dios a los pobres? Prestemos atención. ¿Qué repartió Dios a los pobres? Primera pregunta. Pero luego dice, para que seamos ricos como Él. A ver, ¿en qué nivel estás de riqueza? ¿En qué riqueza, pastor? ¿En qué riqueza, pastor? ¿Espiritual? ¿Económica? No, el Señor cuando habla de todo dice. O sea, tanto el espiritual como el económica. Cuando Él habla del todo de Él, es el todo, en todas las áreas, en todos los sentidos. ¿Sí? Y hay muchos versículos que confirman eso. Pero ahora es para meditar. ¿Qué repartió Dios a los pobres para que seamos ricos como Él? Pensemos. Ah, eso, bueno. A ver qué nos dice la Sagrada Escritura. 2 Corintios capítulo 9. Y justo acá, este es el versículo que se usa mucho cuando se va a sembrar la palabra de Dios. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 9, versículo 9 al 10. Vamos a leer. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanecerá para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahí nomás. A nuestra querida operadora le vamos a preguntar si no hay nada activado porque se filtra por todos los auriculares. No sé si se ve ahí. ¿Se ve? Se filtra por los auriculares que están, se escucha como una propaganda, algo así. 2 Corintios capítulo 9, ¿verdad? Entonces, vemos que el versículo 9 dice, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, ¿qué repartió Dios? Repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, repartió su justicia. Quiere decir que cuando Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza, varón y hombre los creó, Génesis 1, 26, 27, Él los hizo, cuidado porque está la cámara, Él los hizo en su perfecta justicia, ¿verdad? Él lo hizo en su perfecta justicia. Y el que da semilla al que siembra, dice, pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos, ¿de qué? De justicia. Porque estamos hablando de los frutos de justicia. Entonces dice, aumentará los frutos de justicia. Si yo veo el contexto de 2 Corintios capítulo 9, siempre que dicen en todas las iglesias, al número 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por ansiedad, porque Dios ama al dador alegre, habla de dar. Y muchos se agarraron de este versículo para muchas cosas, en malas interpretaciones, pero si hay que dar. Pero nadie se atreve ni quiere escuchar el versículo 6. El versículo 6 dice, acá se mueve la justicia. Muchos se quejan. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también escasamente cosechará, dice. ¿Ves? Muchas veces nos quejamos el por qué estamos en la escasez. Y es porque sembramos escasamente para el reino de Dios. Ahora yo como pastor, ¿cómo estoy sembrando? Oh, yo estoy sembrando en abundancia. Entonces, ¿cuál es mi destino final? Cosechar en abundancia. Porque así está estipulado. Por eso Marcos 9, 41 dice que el que comparta, porque es de Cristo, el vaso de agua, la palabra del Señor, no perderá recompensa. Pero también lo que compartan y siembren para la familia de fe, no perderán su abundante recompensa. ¿Por qué? Porque Él se mueve en su perfecta justicia. Vamos a ver entonces, ¿qué ejemplo tenemos a esto? Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 8, 9, ¿lo tiene ahí usted? ¿Lo puse? Lo digo yo. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿lo tiene usted 2 de Corintios 8, 9? ¿Por qué? Porque la palabra acá dice... Espere. La pregunta fue, ¿qué repartió Dios a los pobres para que seamos ricos como Él? Y hemos leído, en 2 de Corintios 9, del 9 al 10, que repartió su perfecta justicia. ¿Y qué dice 2 de Corintios 8, 9? Ustedes observen que no es casualidad. En el 9 hemos leído porque ya lo anticipó en el capítulo 8. Esto hay que prestar atención cómo viene el contexto. ¿Qué dice el versículo 9, 2 de Corintios capítulo 8? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros
se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahí nomás, ¿ves? Entonces la pregunta ¿cuál fue? Y la respuesta está. La respuesta está. ¿Eh? ¿Qué repartió Dios a los pobres para que sean ricos? La respuesta es, repartió su perfecta justicia, el fruto de la justicia. Y tenemos que dar ese fruto de justicia para que seamos herederos de estas promesas en la gracia, es decir, vida eterna, pero al mismo tiempo teniendo la vida eterna que no tiene precio, ya que está escrito en Romanos 6:23 que la paga de pecado es muerte, pero Cristo pagó nuestro pecado, o sea, estamos bajo la gracia. Pero por eso dice acá, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué se hizo? Se hizo pobre siendo rico para que nosotros, con nuestra pobreza, fuésemos enriquecidos. Y tú dirías, ¿dónde está mi riqueza? Y bueno, esforzate y movete en perfecta justicia y vas a ver cómo Dios desata esas bendiciones para que vivas como corresponde. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Muy bien. No veo nuestra querida operadora, ¿no está en el control? Sí. Ah, sí. Ah, porque se escucha fuerte en el auricular ruido. No, eso debe ser que se está tildando de otro lado. No importa, no enfoquemos en eso. Segunda de Timoteo capítulo 3. Prestemos atención al segundo de Timoteo capítulo 3. Presten atención y la pregunta es, ¿por quién fue inspirada la Biblia y para qué? Esta es la pregunta, para que no le perturbe verme ahí. Presten atención acá. ¿Por quién fue inspirada la Biblia y para qué? Ah, mira vos. ¿Por quién fue inspirada y para qué? Qué pregunta, ¿no? Yo no te puedo decir. Si del otro lado están diciendo, fue inspirada por el Espíritu Santo, fue inspirada por Jesús, fue inspirada ¿por quién fue inspirada? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura y para qué fue inspirada? Segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 16 al 17. ¿Qué nos dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí nomás, vemos una coma ahí. Sabemos que la Sagrada Escritura fue inspirada por Dios. Muchas personas dicen, bueno, la Sagrada Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Pero fue inspirada por Dios quien escribió, quién es el creador de Cristo y del Espíritu Santo. Tiene una explicación de trasfondo. Pero toda la Escritura fue inspirada por Dios. ¿Y para qué? Útil. Toda Escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí nomás. Para instruir en justicia. Justicia. Quiere decir para qué. Porque Dios siempre se va a mover solamente en su perfecta justicia. Entonces, si algo te está yendo mal en tu vida, es porque vos no estás en perfecta justicia. Y yo conozco mucha gente que no se mueve en esa justicia. Conozco personas aliados al lado mío, personas, claro, sí, es como Jesús conocía que Judas era el que lo iba a entregar. O sea, Dios te hace conocer quién es quién. ¿Se entiende lo que quiere decir, no? Entonces, Dios siempre va a poner alrededor nuestro personas que están. ¿Para qué? Para cuidarte como pastor, y están los que están para criticarte, entregarte y traicionarte. Eso existe en todas las iglesias. Muchas veces los pastores reniegan y yo, no renieguen con eso. ¿Cómo van a renegar si alguien te traiciona? Sí, Romanos 12:19 dice, mira, la venganza yo pagaré. A Jesucristo lo persiguieron, lo traicionaron, lo entregaron, él ni se quejó. Era permitido por Dios, se tenía que cumplir la Escritura. O sea, uno tiene que predicar. Después Dios es el que hace todo. Pero ¿para qué Dios inspiró, para qué dejó la Sagrada Escritura a Dios? Él lo dice en el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vuélvalo a repetir. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Y si yo me voy a Efesios 4, versículos 11 y 12, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, vuelvo a repetir, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿De qué? Del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 11, ¿qué dijo el apóstol Pablo? El que come la Santa Cena sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come, muerte acarrea, y muchos están muertos. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? Ahí también hubo mucha falsa doctrina y enseñanza, y la gente tiene miedo de recibir el cuerpo de Cristo porque dice, no interpreto. ¿Pero qué interpreta el cuerpo de Cristo?
Anoten, la respuesta está en 1 Corintios 10, 17. Que siendo uno solo el pan, nosotros que son muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Entonces, ¿qué dice en el cuerpo de Cristo? Que no, a tu hermano no le tenés que mentir, a tu hermano no le tenés que robar, a tu hermano no le tenés que dañar, no le tenés que calumniar, a tu hermano no le tenés que mentir, no tenés que pegar, no le tenés que traicionar. Ama a tu prójimo, ese es el cuerpo de Cristo, amarnos unos a los otros, no lo que vos estás pensando. Hay gente que, un mal enfoque, hay que tener cuidado. La Santa Cena del Señor, la sangre hay que recibirla sí o sí, porque está escrito que todos la tienen que recibir y dice que es para perdón de pecado. ¿Cómo se te va a perdonar los pecados si no recibís la sangre de Cristo? Bueno, listo. Mateo capítulo 6, vamos terminando. ¿Qué dice la palabra en Mateo capítulo 6? Presten atención acá. No, todavía no. Mi señor está vive apurada, ¿no? Presten atención acá, Mateo capítulo 6. Ahora ustedes presten atención acá. Porque ¿quién no va a la iglesia? Mateo 11, 28 dice, vengan a mí, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos que ir a la presencia. Amén. ¿Qué dice también Hebreos 10? Dice, muchos tienen por costumbre no congregarse. También invita a congregarse. Pero la pregunta capciosa es, ¿qué tenemos que buscar en la iglesia para recibirlo todo? ¿Qué tenemos que buscar? Lo dejo con esta pregunta. ¿Qué tengo que buscar? O la pregunta sería, ¿qué vas a buscar en la iglesia? ¿Qué estás buscando en la iglesia? Nosotros nos sorprendemos porque hay gente que va a buscar a marido, ¿no? Sí. Eso es impresionante. Bueno, tenemos que buscar a Cristo. Y después vienen los demás. Por añadidura. Bien, algunos van a buscar tener la 4x4. Ah, qué bueno. La vas a tener. Algunos van a buscar ser sanos del SIDA, del cáncer, del reuma, de quistes, de cualquier enfermedad. Todas las enfermedades habidas y por haber. Y yo te digo, te va a sanar y no la vas a tener más. Algunos van a buscar porque quieren tener el mejor trabajo. Lo vas a tener. Algunos van a buscar, como decir panes y peces. Van a buscar, pero yo digo que lo van a tener porque lo van a tener. Algunos van a buscar porque quiere que Dios bendiga a sus hijos. Lo va a bendecir. Pero ¿qué tengo que buscar primero para que pueda obtener todo eso? ¿Lo dice la Biblia? Tengo hambre, necesito alimentos, necesito esto. ¿Qué tengo que buscar para recibir eso? La ropa ya tengo vieja. Bueno, también dijo el Señor, los lirios del campo, ni Salomón vistió así. Las aves son alimentadas. ¿Cuánto más no hará el Padre por vosotros? Entonces, ¿qué tengo que buscar? Y con esto termino en este desarrollo del fruto de la justicia. Lo que nos dice Mateo 6:33. ¿Qué nos dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ver. O sea que si yo voy a la iglesia, ¿qué tengo que buscar? ¿La casa? No. ¿La sanación? No. ¿El marido? No. ¿La comida? No. Tienes que buscar primeramente el reino de Dios. Y todo lo que está relacionado con su perfecta justicia. Número 2. Y recién te van a venir por añadidura las bendiciones. Amén. Pero primero tenés que tener un encuentro con Dios. ¿Pero qué hacen mucho? Quieren sembrar y cosecha hoy. Pero el Salmo 1:3 dice que a su tiempo se da fruto. O sea, hay un análisis. La Biblia es perfecta y se mueve en su perfecta justicia, no en la injusticia. Queridos hermanos, en este desarrollo del fruto de la justicia que hemos compartido hoy, vamos a ir a orar. Te invito a que oremos a través de Romanos. Anoten Romanos capítulo 3, del 21 al 26. Y a lo que pueden, por supuesto, si quieren cerrar sus ojitos, vamos a orar en esta palabra que nos ha dado el Señor en este día. Aleluya tu nombre, Señor. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos habló del fruto de la justicia y cómo Él pone en la balanza cada uno de nuestros movimientos. ¿Qué hacemos o dejamos de hacer? ¿Para qué pone en la balanza lo que hacemos y dejamos de hacer? Porque como hijos de Dios necesitamos ser edificados, pero en la perfecta justicia. Amén. Yo no puedo malcriar a un hijo dándole algo si él no se mueve en la obediencia. Por eso existe el fruto, no el fruto, sino el espíritu del temor de Dios. Entonces nosotros
en el Espíritu estamos predicando y dejamos estos desarrollos, estudios bíblicos, no porque yo lo quiera hacer en el YouTube, en el Facebook, que recorre las naciones, y muchas almas van a escuchar estos mensajes elaborados. Pero ¿por qué? Porque es Dios. Porque hemos escuchado que en 2 Timoteo 3:6 que toda la escritura fue inspirada por Dios. Pero el mismo Cristo dijo en todos los evangelios, no soy yo el que hablo, sino mi Padre que me envió. Amén. Pero luego enviaré el Espíritu Santo para que os recuerde lo que se ha hablado. Hasta el Espíritu Santo viene a recordar lo que Dios escribió. Es el mismo Dios, es el Padre el que hace todo a través de Cristo y a través de su Espíritu Santo. Y nosotros también estamos trabajando en el enfoque de esa Trinidad también que hoy voy a hablar a la tarde. Vemos que entramos nosotros adentro también. O sea que ya no hay tres. Pero qué poderoso que es Dios para hacer todas estas cosas. Es tan espiritual y tan parabólica la Sagrada Escritura. Solamente tenemos que entrar y formar parte del reino de Dios para hacernos uno con Él. Pero en este fruto de justicia, en Romanos capítulo 3, del 21 al 26, nos termina diciendo el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo a los romanos. Dice, y hoy hablándonos a nosotros. Pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Queridos hermanos, la ley estaba estipulada por Moisés para los judíos, por un pueblo rebelde, que no pudo cumplirla. No para nosotros. Nosotros estamos por la fe y bajo la gracia. Entonces, se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, Cristo Jesús que la trajo. Testificada por la ley y por los profetas. La anunciaron, la profetizaron. Pero Juan 1, versículo 11 dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y ya en el versículo 2 y 13 nos invitan a nacer de nuevo, pero no de carne, ni de voluntad de hombre, porque todo, hasta bebé, todo lo que nace de carne y voluntad de hombre, nace impuro. Solamente cuando nacemos de Cristo somos santificados. Amén. Por cuantos, dice la palabra del Señor acá, usted observa en el versículo 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es que Hechos 16:31 dice, cree en Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero dice toda tu casa, hasta los bebés. Entonces cuando lees el versículo 33 de Hechos 16 dice, y fueron bautizados todos los de su casa. Pero bueno, en este tiempo dejamos los chicos de lado. Ese es otro tema. Entonces, termina diciendo la palabra del Señor, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque dice, no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice que todos pecaron, nadie puede decir yo no he pecado. Hasta el bebé nacido nace con el pecado por culpa de los padres. Y así está escrito, generacional. Todos acarrearon pecado, pero vino Cristo Jesús a redimirnos y nos hace hacer las paces a través del bautismo y a través de la confesión. Entonces, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es fuerte, pero se mueve en su perfecta justicia. Sí, Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Siendo justificados, dice el versículo 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, quiero que observen esto, porque el versículo venidero, que es el versículo 25 y 26, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Atentos acá, la sangre de Cristo, la sangre, para manifestar su justicia, ese fruto de justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, fruto de paciencia, los pecados pasados. Pecados pasados. Segunda de Corintios 5:17, Él hace nueva todas las cosas. Los pecados viejos, déjalo atrás y empezar una vida sana con Cristo Jesús. Y termina diciendo versículo 26,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. En este tiempo. Es el tiempo para que te arrepientas, que vuelvas al primer amor, vuelvas al verdadero camino. Manifiesta en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de Cristo Jesús a través de la fe. ¿Por qué a través de la fe? Porque Romanos 17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tú estás escuchando la palabra de Dios. Si por primera vez estás escuchando esta palabra, nunca fuiste a una iglesia, te invitamos a que aceptes a Cristo como tu Salvador. Basado en el pasaje de Romanos 10, versículos 9 y 10. Confiesa a Cristo para salvación. Acércate a una iglesia, bautízate, que es para formar parte del reino de Dios. ¿Qué tienes que decir? Estas palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras. Confesar. Es decir, confieso, Padre, que he pecado contra ti. Hoy me arrepiento de todo corazón. Acepto a Cristo Jesús en mi corazón, ya que es el mediador para que haya justicia en mi vida. Te pido me inscribas en el libro de la vida. Y que sea salvo yo y toda mi casa, como dice la Escritura. Que yo pueda invitar a los de mi casa, a todos. Cuando digo todos, va la abuela hasta el bebé, todos, a formar parte del reino de Dios. Que así sea en el nombre de Cristo Jesús. Si así lo hiciste, desde ya te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Desde ya, paz y bendecida vida para todos. Soy el pastor Ángel Ferreira y una vez más estuvimos compartiendo a través de este programa radial, estamos compartiendo estas grandes bendiciones que nuestro Señor nos ha dado a través de esta palabra, tan hermosa que hemos compartido, como es el fruto de la justicia. Así que nos tenemos que despedir, amor, y decimos paz y bendecida vida para todo. Soy el pastor Ángel Ferreira. Nosotros vamos a estar compartiendo nuevamente el jueves que viene. Vamos a dejar estas grabaciones en el Facebook, también en el YouTube. Estamos compartiendo junto a mi querida esposa Melanie. Saludamos, amor. Bendiciones. Así que paz y bendecida vida para todos. Nosotros vamos a ir a una tanda publicitaria. Seguimos hasta las 10 y vamos a ir dejando este video para que ustedes lo puedan compartir y suscribirse también a través de nuestro canal oficial, como es el YouTube Pastor Ángel Jiménez de Ferreira, y nuestro Facebook también. ¿Están preparados para más? Shalom, bendecida vida para todos. Querida, vamos a ir a una tanda publicitaria. En instante regresamos con todos vosotros. Bueno, queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor. Acá nos está saludando. Bendiciones, pastores, muy buena la enseñanza que dieron. Saludos para ustedes, para Manu, hijos, para Alejandro, para Gustavo, para mis 4 nietos, para Agus, Morena, Dylan y Mira, Abigail, que Dios los cuide siempre, dice. Bueno, saludamos a Tano Roldán, que estuvo compartiendo la enseñanza, a Gómez Isaías, también le saludamos. Entonces saludamos a Ferreira Rosalán, a mi prima de Tucumán, bendiciones, querida prima, shalom, a Marino Gómez también, que nos estuvo viendo, a Isabel de Refugio, que también nos estuvo viendo, a Godiño Aliaga, que nos estuvo viendo a través del Facebook, a Isaí también, a M. Galván, le saludamos, a Jorge, un pastor Rivera, a Matuni Cherian, que nos ven de otros países, Shalom, acá está en otro idioma, Shalom, queridos, le vamos a estar contestando. Nos saluda ahí Afsael, que es pastor, así que de ya le bendecimos con la paz del Señor. Y también, a ver qué más tenemos acá, a Muhammad Marcó, también nos está viendo de otro país, a José Alberto, gente que trabaja para Dios, a Julio Walter, un amigo mío, Julio Walter, saludos, shalom, mi amigo de Tucumán, y tanto más que están acá, que gracias por estar. Nosotros tenemos que volver, porque ya volvemos a la tanda publicitaria. Les saludamos con la paz del Señor, te pedimos que te suscribas en nuestro canal,
te decimos shalom y bendecida vida para todos. Saludamos a Moraine, saludamos a todos, nos despedimos de todos ustedes. Nos vemos el jueves que viene. Compartan los videos y inscríbanse en el canal de YouTube. De muchas bendiciones porque es palabra de Dios.